Las siguientes características son atribuibles en parte a lo que hacen las personas que llamamos científicos, pero también son características deseables para cualquier conocimiento. Es importante entender esta diferencia. Aquí no vamos a mostrar qué es lo que se hace en un laboratorio. Hay personas que tienen el cabello desarreglado, como el caso de Albert Einstein, y trabajan en laboratorios de investigaciones de las más importantes universidades, pero se puede afirmar que no piensan científicamente. En cambio, hay profesores, sacerdotes y hasta políticos que se esfuerzan por mostrar la validez y objetividad de las cosas que piensan. En este sentido, estas personas estarían pensando científicamente. Supongamos que nos encontramos en un juicio en el cual se busca determinar la inocencia o culpabilidad del acusado. Es una persona que ha sido acusada de homicidio. Se trata entonces de saber si la afirmación «Juan mató al cartero» es verdadera o falsa. Al inicio del juicio, nadie se atreve a afirmar que el acusado es culpable, pues la ley establece que es obligatorio probar la culpabilidad de alguien o de lo contrario esta persona se considerará inocente. Esta actitud de no prejuzgar los hechos ilustra dos características importantes del conocimiento científico: perfectible y abierto. Esto quiere decir que siempre se puede mejorar y profundizar más, que es un conocimiento temporal y por ello puede cambiar hacia el futuro. Aunque en el pasado Juan siempre haya actuado mal, esto no permite inferir que Juan sea el asesino en este caso. La defensa de Juan hará todo esfuerzo para probar que la afirmación «Juan es inocente» es verdadera. Para ello no basta con que el abogado defensor de Juan muestre que, al contrario de lo que todos piensan, Juan es una buena persona. El defensor deberá mostrar con hechos específicos, como que Juan no estaba en la escena del crimen, o que no sabe manejar el arma homicida, o que no tiene ningún interés en la muerte del cartero, etc. Tampoco está en juego ninguna concepción acerca de si el ser humano es bueno o malo por naturaleza, de si el alma de Juan se condenará o no. Esto ilustra dos características adicionales del conocimiento científico. En primer lugar, que es comprobable. No es suficiente invocar la fe del jurado. No basta con que el defensor ruegue al jurado que confíe en la palabra de su cliente. Tampoco se puede argumentar que el jurado no tiene la capacidad para comprender las pruebas que se aportan. No se puede acudir a la ocurrencia de fenómenos extrasensoriales o paranormales para que el jurado se convenza de la inocencia de Juan. Si Juan no estaba en la escena del crimen, entonces debe probar dónde estaba. ¿Cómo? A través de testimonios, de fotos, de documentos, etc. Las pruebas deben ser confiables. Se debe demostrar que los testigos dicen la verdad, que las fotos y los documentos no son adulterados, es decir, que reflejan los hechos. Por ello se afirma que el conocimiento es fático, parte de los hechos y busca regresar a ellos. Cuando en una investigación se interviene, se actúa deliberadamente sobre los fenómenos percibidos a través de los sentidos, de manera que no solo se reciba pasivamente información del mundo, sino que se le pidan a éste respuestas por medio de la creación de situaciones controladas. Cuando sucede esto se está hablando de experimentación. En el caso que estamos mostrando, el juez podría ordenar la reconstrucción de la escena del crimen para determinar qué tipo de hechos son coherentes. Por ejemplo, con la forma en que el cuerpo yacía sobre el piso. Entonces los investigadores probablemente ensayarán varias posibilidades hasta determinar cuál de ellas pudo haber sido la que ocurrió en la vida real. La parte acusadora en el juicio tratará de mostrar que Juan no dice la verdad, que el abogado defensor se equivoca. En fin, que la afirmación «Juan es inocente» es falsa. Para hacer su defensa más creíble, el abogado defensor puede retar al abogado acusador o al jurado, diciendo algo como: «En caso de que se halle un cadáver en tal y tal parte, aceptaremos que Juan es culpable». Normalmente esto nunca sucede en los juicios, pues los abogados defensores buscan probar a toda costa la inocencia de su defendido, así no sea cierta. En la investigación científica es más común y es altamente deseable que el investigador diga en qué condiciones se probaría la falsidad de sus teorías.
Con esto quiere decir que la ciencia es falseable. A principios del siglo XX, Einstein predijo, basado en su teoría de la relatividad, la ocurrencia de un fenómeno óptico asociado con un eclipse y agregó una frase como la siguiente: el conocimiento científico también es metódico, como suelen ser los juicios en las cortes. Esto significa que es una actividad planeada, una actividad organizada. Significa que a pesar de que en la historia de los descubrimientos científicos ha habido mucho azar, los investigadores no tantean en la oscuridad. Ellos saben lo que buscan y las formas de encontrarlo. ¿Qué pasa si el abogado acusador convence al jurado de que Juan estaba en la escena del crimen? Si de alguna manera el abogado acusador convence al jurado de que Juan estaba en la escena del crimen a la hora en que se cometió el homicidio, entonces el abogado defensor tendrá que dedicarse a probar que aunque Juan estaba allí, él no cometió el asesinato. El abogado defensor está obligado, a partir de este hecho aceptado por el jurado, a reorientar su argumentación. Esta situación se resume afirmando que el conocimiento científico es acumulativo, pues parte del conocimiento establecido previamente y sirve de base a otro conocimiento. Esa es la razón por la cual todos los investigadores deben leer a sus colegas vivos y muertos para no descubrir el agua tibia. En medio del juicio, se sospecha que alguien ha adulterado unas fotografías para mostrar que Juan estaba en la escena del crimen. Es por esto que el juez solicita la ayuda de un experto en el tema, es decir, un especialista, para que defina si esas fotografías son falsas y por qué. En la medida en que la ciencia estudia aspectos cada vez más específicos de la realidad, como nuestro experto en fotografía se va especializando. Los científicos no pretenden saber todo de todo. La especialización permite que el conocimiento avance a mayor velocidad, aunque también pueda hacer más difícil la creación de conocimiento integrado de diversas áreas o conocimiento transdisciplinario. Al especializarse el conocimiento, se crean nuevos lenguajes y símbolos que representan hechos o conceptos que antes no se veían o no se conocían. Los grandes pensadores y científicos se han distinguido por crear nuevos lenguajes. Palabras como subconsciente, circuito eléctrico, inflación, son conceptos que hoy en día utilizamos de manera rutinaria, pero que hace 2 siglos no existían. El conocimiento científico es general, es decir, que busca ubicar los hechos singulares en pautas generales. Esto es diferente al ejemplo que hemos estado dando del juicio por asesinato, en el cual no interesa conocer en general la culpabilidad o inocencia de las personas llamadas Juan. En cambio, a los químicos no les interesa esta o aquella hoguera, sino el proceso de combustión en general. Tratan de descubrir los elementos universales que hay en común en los casos singulares. El abogado acusador tratará de elaborar una explicación del asesinato de la víctima en la cual prácticamente sea imposible imaginar la muerte de ésta sin que haya sido asesinada por Juan. Juan será el último eslabón necesario para que se comprenda claramente cómo y por qué ocurrió el asesinato. Esto significa finalmente que la ciencia es predictiva, es decir, que no se queda solo en los hechos de la experiencia, sino que los trasciende. Trata de anticipar cómo ocurrirán en determinadas circunstancias. Esta característica da a la ciencia mucho de su poder y ha permitido hacer importantes desarrollos tecnológicos con los cuales el ser humano ha podido controlar la naturaleza. No entiendes realmente algo hasta que no eres capaz de explicárselo a tu abuela. Albert Einstein. Durante varios siglos se consideró que la principal diferencia entre el conocimiento científico y otras formas de conocimiento es la objetividad. Sin embargo, se entendió la objetividad solamente como el resultado de no dejar intervenir intereses o valores cuando se quiere conocer algo. La objetividad ideal se entiende como dejar hablar a la realidad o dejar hablar a los hechos. Pero siempre han habido muchas situaciones en donde la gente no se pone de acuerdo sobre lo que es realidad o los hechos. En estos casos, son las personas más tercas las que se niegan a ver las cosas desde otra perspectiva, porque creen que tienen la verdad objetiva. Esto no los hace científicos, pero sí los hace intolerantes. Al buscar definir con claridad el conocimiento científico, se buscaba tratar de separarlo de otras actividades humanas como la poesía,
la metafísica o la política, pues se pensaba que la ciencia era el único campo de acción humana en el que se podía determinar lo que era válido y lo que no, ya que en otras actividades había un gran campo para la arbitrariedad, la subjetividad o los sentimientos. Aprender a argumentar e interpretar los argumentos de otros es un camino seguro hacia la convivencia y el respeto. Ese es el camino que han venido explorando ya hace varios siglos los científicos. Como decía el filósofo austriaco Karl Popper, las ideas tienen una vida propia que las hace independientes de su creador. En el mundo de la cultura, las ideas compiten y luchan entre ellas. Algunas ideas nuevas aparecen y otras mueren. En vez de luchar entre nosotros, afirmaba el filósofo, aprendamos a dejar que nuestras ideas se maten entre ellas.